Y hoy voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a dar un panorama histórico de la iglesia. Si usted trae pluma y papel, vaya tomando notas o vaya tomándole nota a las pantallas también. La mayoría de la información la voy a traer en cada semana en PowerPoint. Así que si no le toma tiempo para apuntar, tómele una foto de la iglesia a la pantalla y usted va a ir aprendiendo cómo la iglesia de Cristo llegó hasta hoy, hasta este punto en el cual ustedes y yo, domingo, que estamos hoy, 27 de mayo, cómo es que usted y yo llegamos hasta este punto y decimos y podemos decir: somos la iglesia de Cristo. ¿Están listos? Vaya conmigo a la escritura, Mateo capítulo 16. Vamos a leer algunos versos ahí primero. Dice la escritura desde el verso 13 en adelante: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: mi iglesia. Una vez más, diga: mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es aquello a lo que Jesús llama mi iglesia? ¿Qué nombre tiene? Católica, Testigos de Jehová, evangélicos, Asambleas de Dios, metodistas, bautistas, presbiterianos, mormones. ¿A qué le llamó Jesús mi iglesia? Y a eso nos vamos a dedicar los siguientes meses, a ir aprendiendo, estudiando y a entender cuál es nuestra función dentro de lo que a lo que Jesús llamó mi iglesia, porque es su iglesia. No es mi iglesia, no es su iglesia, es su iglesia. Y a eso, a lo que él llama su iglesia, usted y yo pertenecemos. Pero no pertenecemos por un orgullo religioso, sino pertenecemos por identidad y por función. Voy a ir a hablar un poquito más de eso. Jesús dijo mi iglesia. ¿A quién le llama Jesús mi iglesia? Primera pregunta. Hice 4 preguntas, creo que muy interesantes. Está en la pantalla. ¿A qué le llama Jesús mi iglesia? Número 2. ¿Cuál de todas es la verdadera? Porque cada una profesa decir que es la iglesia verdadera. Número 3. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo que la hacen la iglesia de Cristo? Porque son las características, no el nombre. Yo puedo decir que esta es la iglesia de Cristo, pero son las características bíblicas las que pueden hacer que sea la iglesia de Cristo o que no sea la iglesia de Cristo. Pablo le escribe a los corintios y les dice que ellos aceptaron a otro Jesús, escuche, aceptaron a otro Jesús y aceptaron otro evangelio. Entonces, no porque digamos que esta es la iglesia de Cristo, la hace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo necesita tener las características bíblicas para que sea realmente la iglesia de Cristo. Y lo he explicado por meses de la siguiente manera. ¿Cuántos Jonathan López hay en el mundo? Hay cientos de Jonathan López. Se llaman igual que yo, ¿verdad? Y tienen el mismo nombre, los mismos apellidos, pero son mis características las que me identifican a mí como persona. ¿Cuáles son esas características? Bueno, nací en Matachic, Chihuahua, en México, arriba el norte. Sí, estoy casado con mi esposa Betty Morales.
tenemos 3 hijos: Irving, Ingrid y David. Son todas esas características. Si usted junta todos los Jonathan López que pueda encontrar en el internet, nada más uno de todos esos va a reunir con todas las mismas características. Nada más uno se casó con Betty Morales el 18 de diciembre de 1993. Ay, sí le atiné. Nada más uno reúne todas las características. La iglesia de Cristo, no porque ostente el nombre de iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Son las características bíblicas, y a eso nos vamos a dedicar en los siguientes meses. Ahora, la última pregunta es si realmente tú eres parte de esa iglesia o no. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber en base a tu participación en el cuerpo de Cristo y a tu ubicación en el cuerpo de Cristo. Te ubicas como hijo de Dios a través de Jesucristo, pero no solamente eso, funcionas como hijo de Dios en su iglesia. Amén. Déjenme les doy un poquito de historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Napoleón Bonaparte dijo: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Una frase muy famosa. Entonces tenemos que saber de dónde venimos, cómo llegamos hasta este punto, qué ha pasado en la historia de la iglesia, cuáles han sido los aciertos, los desaciertos y cuál es el llamado de la iglesia. Así que, número 1, Jesús fundó la iglesia. Por eso él dijo: mi iglesia. Diga conmigo: mi iglesia, una vez más. Entonces Jesús forma a su iglesia. ¿Me puedes dar por favor la siguiente pantalla? Gracias. Jesús forma a su iglesia y luego escoge a 12 discípulos. Y luego había más que 12 discípulos. Jesús tenía más de 100 discípulos. En una ocasión mandó a 70 de ellos a predicar de 2 en 2. Entonces la iglesia comienza en Jesús. El siguiente círculo son sus 12 discípulos, 12 apóstoles que usted y yo conocemos: Mateo, Felipe, Bartolomé, Juan, Pedro, Simón. Es el siguiente. Note cómo la iglesia comienza a avanzar y comienza a crecer. Entonces Jesús, 12 discípulos. Y luego el siguiente círculo, algunos más de 100 discípulos, no sabemos cuántos. Después de eso es una cantidad importante de seguidores, porque cuando va entrando Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, dice la Biblia que una multitud de gente le gritaba y le decía: Jesús, hijo de David, y le proclamaban rey de los judíos, y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces lo que comenzó con un solo hombre llamado Jesús, con el círculo de sus discípulos, el círculo de los otros discípulos y el número de seguidores que lo consideraban Mesías cuando él iba a ser crucificado, así nació la iglesia, así se formó. ¿Qué vino después de eso? Vino la muerte de Jesús. Jesús muere, todos lo sabemos, en la cruz del Calvario. Y después de eso, de la muerte de Jesús, lo que encontramos es confusión y desesperanza. Porque todos aquellos que lo habían seguido, que habían dejado sus familias, sus casas, sus amistades, que le habían dado básicamente la espalda a veces a la misma familia y al mundo, ahora no sabían qué hacer, porque Jesús, el maestro, aquel en el que ellos habían confiado, estaba muerto. Así que una vez que Jesús muere, lo que encontramos en la iglesia es confusión y desesperanza. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene siempre un plan? ¿Cuántos saben que Dios siempre sabe lo que está haciendo? No importa lo difícil que sea tu vida y las etapas más difíciles que tengas, Dios siempre sabe lo que está haciendo en tu vida. Tú nomás tienes que aprender a confiar en Él. Es todo lo que tienes que hacer.
Y cuando los discípulos están desesperados, hay confusión, hay desesperanza, lo que Dios manda es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos capítulo 2 viene el bautismo del Espíritu Santo. Te quiero decir algo: la solución perfecta, ideal y completa para el quebrantamiento es su presencia, es su Espíritu Santo. Que no importa si estás pasando por valle de sombra y de muerte, la Escritura dice: Él estará conmigo. Alguien dele gloria al Señor en esta mañana. Que no caminamos por el mundo solos. Que sí, hay momentos de desesperanza, hay momentos de desilusión, hay momentos de tristeza, hay momentos de quebrantamiento. Pero Dios siempre se asegurará de mandar su santa y divina presencia para decirte: yo voy a estar contigo, no te preocupes. Y es lo que hizo Jesús con los discípulos cuando los encontró desesperados y quebrantados. Les dijo: vayan al aposento alto, esperen en Jerusalén que voy a enviar la promesa del Padre. Llegó el Espíritu Santo en el aposento alto. Dice la Escritura que en ese momento un viento fuerte sacudió el lugar, lenguas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas, comenzaron a hablar en otras lenguas, y a eso Jesús le llamó poder. El Espíritu Santo es el poder que fluye a través de la iglesia. Alguien dice gloria a Dios por eso. Jesucristo les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando en el libro de los Hechos capítulo 2 viene el bautismo en el Espíritu Santo sobre aquellos 120, y la iglesia está siendo empoderada por el poder del Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo era dándole a la iglesia una investidura de autoridad, de poder espiritual, para prevalecer de ahí en adelante ante todo ataque del enemigo, ante toda circunstancia. No les dio una religión. Jesús no le puso nombre a ninguna religión. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que Jesús dijo: este es el nombre de la iglesia. Se va a llamar Iglesia Católica Romana. No se va a llamar Asambleas de Dios. No se va a llamar Testigos de Jehová. No se va a llamar Mormones. Él nada más dijo: será mi iglesia, es todo. Y se aseguró de investirla de poder. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que quiere cumplir con el propósito de Dios necesita la guianza, el poder y la autoridad del Espíritu del Dios viviente. Si tú quieres tener una vida cristiana completa, feliz, íntegra, lo que necesitas no es el nombre o el título de una religión. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu Santo, porque no es con espada, porque no es con lanza, sino con su Santo Espíritu. Porque la Biblia dice que el que edifica la casa en vano la edifica si no lo hace a través de Dios. Cuando tú no te mueves en el poder y en la guianza del Espíritu Santo, lo que tienes es religión nada más. Lo que necesitas es su presencia, es su gracia, es su unción. Dale un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios capacita y empodera a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Escucha, cuando hablamos de la iglesia de Dios, y esto lo he estado enseñando los miércoles, cuando hablamos de la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios la tenemos que entender en tres diferentes dimensiones. Cuando hablamos de la iglesia de Dios son tres dimensiones. Que te quede claro, apúntala por ahí o memorízala bien. Hablamos de la iglesia de Dios como cuerpo de Cristo universal en todo el mundo. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, hablamos de la iglesia de Cristo como cuerpo local. Templo Sinaí, Familia Sinaí y otras congregaciones en la ciudad, pero como cuerpo local. Pero también cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos en la dimensión de lo individual. Y entonces no se puede separar una cosa de la otra.
tú no puedes pertenecer a la iglesia de Cristo universal si no perteneces a la iglesia de cuerpo de Cristo local. Hello. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que dice: yo puedo ser cristiano y no ir a la iglesia. Bueno, entonces trata de jugar fútbol tú solo. Hello. Dios formó un cuerpo y ese cuerpo tiene que ser funcional. La mano no puede decir: yo no necesito estar en el cuerpo para funcionar, y salirse del cuerpo y andar. ¿Se imaginan la mano? Pues solamente en la de los locos Adams, ¿verdad? Es mentira del diablo, es una tremenda mentira del diablo que tú puedes ser parte del cuerpo de Cristo y no pertenecer al cuerpo local. Es un engaño de Satanás. Tremendo, terrible. Porque no puede separarse el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que la mano derecha no le puede decir a la mano izquierda: no te necesito. Por eso dice que el ojo izquierdo no le puede decir al ojo derecho: no te necesito. El momento en que arrancas un miembro de su cuerpo, ese cuerpo ¿qué? Muere. El cuerpo puede seguir funcionando sin una mano, pero la mano sin el cuerpo no va a funcionar. Hello, ¿están conmigo acá? La dimensión de lo individual, la dimensión del cuerpo local y la dimensión del cuerpo universal de Cristo alrededor del mundo. Indirectamente, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo alrededor del mundo, pero también directamente, porque estamos cumpliendo con nuestra función en esta parte del mundo. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Me está siguiendo en la predicación? Entonces, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, pertenecemos al cuerpo de la iglesia de Cristo local y pertenecemos al cuerpo de la iglesia de Cristo universal. Así es como funciona la iglesia. Arráncale un pie y ese pie se muere. Arráncale un dedo al cuerpo y ese dedo se muere. El cuerpo va a seguir funcionando. Entonces la iglesia funciona por ubicación y por función. Por ubicación, porque Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ubicó como cuerpo de Cristo. Solamente a través del cuerpo de Jesús, a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es nada más, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y sabes qué hace la cabeza? ¿Sabes qué está dentro de la cabeza? El cerebro. ¿Y sabes qué está dentro del qué hace el cerebro? Dirige las funciones del cuerpo. Le dice a las manos para cómo hacerse. El cerebro dirige la velocidad y la distancia para que cuando yo quiero agarrar este vaso, la velocidad y la distancia sean las correctas. El cerebro tiene una función tremenda, porque si no hubiera esa coordinación a través del cerebro, la velocidad y la distancia provocaría que yo tumbara las cosas. Por eso los niños tumban la leche en la mesa, porque los niños y los papás, qué feo los regañamos. Seamos honestos, ¿cuántos regañaron a sus niños porque tiraron las cosas en la mesa? Yo sí, muchas veces. Pero ya corregí, por eso estoy esperando a mis nietos, porque a ellos sí los voy a dejar tirar toda la leche en la mesa que quieran. Desesperado por ser abuelo yo. Aleluya. Bueno, eso no tiene nada que ver con la historia de la iglesia, pero el cerebro dirige la velocidad. El niño todavía no desarrolla su cerebro.
todavía no desarrolla la capacidad, el entendimiento, la relación que hay entre distancia y tiempo. Por eso el niño le tira quiere agarrar la leche, pero como no sabe medir todavía la velocidad y la distancia, en lugar de agarrarla la empuja. Por eso quizás cierra el puño antes de tomarla, porque todavía no hay una relación correcta. El cuerpo de Cristo es dirigido por la cabeza, y la cabeza de la iglesia tiene que ser Cristo. No es el pastor, no son los líderes, no es la religión, no es la denominación a la que pertenecemos, es Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Bien, déjeme avanzar. Entonces vino el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. La iglesia fue empoderada por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y lo siguiente que vemos ahí mismo en el libro de los Hechos capítulo 2 y capítulo 3 es que 3,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo en una sola predicación. Ese Pedro sí sabía predicar, no como yo. 3,000 personas vinieron a Cristo en una sola predicación. Ese día, esa tarde o la hora que haya sido, la gloria de Dios logró transformar y tocar la vida de 3,000 personas. Siguiente capítulo, 5,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo. Primero 3,000 y luego 5,000. Y entonces lo que comenzó con Jesús, 12 discípulos, otros discípulos, seguidores, se convirtieron en 3,000 en un mensaje, 5,000 en otro mensaje, y 40 millones de convertidos para los años 300. Así creció la iglesia. Así se fue formando y fortaleciendo la iglesia de Cristo. Pero ahí también comenzaron sus problemas. Porque donde hay gente hay problemas. ¿Cuánta gente vino aquí hoy? Y donde hay gente hay. La iglesia comenzó a crecer y empezaron sus problemas. Vino su crecimiento, vino liderazgo y también vino corrupción. La iglesia santa, la iglesia que Jesucristo comenzó a formar él solo, empezó a corromperse, empezó a echarse a perder. El ser humano tiene una capacidad increíble de echar a perder las cosas de Dios. Hello. El matrimonio lo formó Dios, y el hombre tiene una capacidad increíble de echarlo a perder. Los hijos nos los dio Dios, y el ser humano tiene una capacidad increíble para echarlos a perder. El dinero nos lo dio Dios, y el hombre es incapaz de mantenerlo en la santidad con la que Dios nos lo dio. ¿Cómo vino ese crecimiento? Con sus 12 discípulos y con Pablo. Después del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, de ahí Pedro, el que lo había negado 3 veces, en la unción y en la autoridad y en el poder que Dios le dio a través del bautismo del Espíritu Santo, ese Pedro luego ganó a 3,000 y luego a 5,000. Cada uno de los discípulos se esparcieron, empezaron a predicar el evangelio, hermano, empezaron a salir, y muchos, todos a excepción de Juan, murieron ejecutados por predicar a Jesucristo. Y eso Juan no murió ejecutado. ¿Saben por qué? Porque no se murió. Según una historia dice que lo pusieron en un caso de aceite hirviendo y no se murió. Eso dice la historia. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero cada uno de los discípulos lo que hicieron desde el momento en que recibieron el poder, porque Jesús les dijo: van a recibir poder para. Entonces recibimos la unción, la gracia de Dios para.
La recibimos recibimos su presencia recibimos su salvación Cuando la gente no entiende eso, recibe la salvación y viene y se sienta en una iglesia por los siguientes 50 años. Hello. Cuando la gente no entiende que Dios te salvó que Dios te dio su presencia que Dios tocó tu vida entonces corres el riesgo de venir y sentarte en una silla de una iglesia por los 50, 60, 70 años de tu existencia sin servirle a Dios. Y Jesús les dijo a los discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, te voy a dar un pedazo de cielo. Te voy a dar a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos están conmigo? Te voy a dar la tercera persona. Te di a mi hijo para salvarte, pero te voy a dar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, para que me seas testigo en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ubicación y función. Entonces Dios te coloca como miembro de su cuerpo, te ubica como miembro de su cuerpo para una función. Vinieron el crecimiento de la iglesia, 12 discípulos y Pablo, y luego vino el crecimiento y liderazgo de los primeros siglos. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Fue tanto el crecimiento de la iglesia y el desarrollo del liderazgo que hubo en ella, que lo que empezó a ser una gran bendición comenzó a ser el principal problema de la iglesia. Ya en el libro de los Hechos capítulo 15, la iglesia se tuvo que reunir en lo que se llamó el Concilio de Jerusalén, porque ya había conflictos en la iglesia por su crecimiento. ¿Cuál es la verdadera? ¿Sabes que se estaban haciendo la misma pregunta en el libro de los Hechos capítulo 15 en el año 50 después de Cristo? La misma que tú y yo nos hacemos hoy. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Por qué? Porque Pablo salió y les predicó, los discípulos salieron y predicaron, ganaron a gente para Jesucristo. Y entonces se levantaba otro grupo que pensaba diferente. Diga, pensaba diferente. Y entonces en eso surgió el choque, el conflicto, porque Pablo predicaba a Jesucristo y este otro grupo que pensaba diferente dijo: sí, está bien lo que predica Pablo, pero también se tiene que circuncidar, si no, no son salvos. Y es cuando tú y yo le empezamos a añadir al evangelio que es ahí cuando comienzan los problemas de la iglesia. Cuando le añadimos al evangelio y decimos: no, es que la falda tiene que ser hasta aquí, o tiene que ser, no, tiene que ser hasta acá, si no, no es la iglesia de Cristo. Y luego viene el otro y dice: no, un poquito más arriba, no hay que ser tan anticuado, ¿verdad? Hasta aquí. Ahí comienzan los problemas de la iglesia de Cristo. Cuando le empezamos a querer añadir a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando decimos es que la mujer se tiene que tapar la cabeza, cuando decimos es que la mujer no debe de usar pantalón, y empecemos a añadirle y añadirle y añadirle, y esas cosas no son esenciales. Porque con una falda de este largo o con una falda de este largo, Dios puede salvarte. Y Dios puede llevarte a la eternidad.
De ahí para arriba ya no, porque también la Biblia dice que se tiene que vestir con decencia. Hello. Amén. Cierta lógica, nada más. Porque la Biblia dice que se tiene que vestir con decencia, ¿verdad? Ok, anyways. Empezaron los problemas de la iglesia, porque no, que sí se debe circuncidar, que no se debe de circuncidar, pero es que la ley dice. Y ahí vienen los religiosos, es que la ley dice, es que la Biblia dice que la mujer se tiene que tapar el velo, el pelo. Ya léele poquito más abajito, unos versitos más abajo, y dice que el velo de la mujer es su propio cabello. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Mira, yo no me imagino a Dios en el cielo poniendo ahí al ángel Gabriel diciendo, a ver, ¿y usted se tapaba el pelo? No, pues no. Al infierno, se tiene que ir al infierno, porque no se lo tapaba. Se lo debió haber tapado. ¿Usted sí se lo tapaba? Sí, yo sí me lo tapaba. Entonces pásele. Yo no me imagino en la cruz, ahí en la entrada al cielo, diciendo, ¿y usted de qué tamaño usaba la falda? Yo no me imagino en la entrada del cielo a un ángel revisándole a la mujer diciendo, ¿y de qué largo traía el pelo? ¿Lo traía cortito o lo traía largo? Yo no me imagino a nadie en el cielo diciendo, ¿y usted danzaba en la iglesia o no danzaba? No, pues no, yo no danzaba porque yo era conservador. Entonces usted no puede ir al cielo, usted se tiene que ir al infierno porque no danzaba. No me imagino a Dios poniendo a alguien ahí en el cielo diciendo, usted era de las chivas brincadoras, ¿verdad? Pues se va a ir al infierno por andar brincando en la iglesia. No, esas cosas son no esenciales y respetamos al que piensa de esa manera. No con esto estoy agrediendo al que piensa de esa manera. Lo que tenemos que entender, que la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo la identifican las cosas que son esenciales, las cosas que son relacionadas directamente con la salvación. Esas son las cosas esenciales, las que pueden poner en riesgo la salvación de tu alma. Eso es esencial. Lo que no es esencial es el largo de tu cabello, el largo de la falda, o si brincas o no brincas, o si te tapas la cabeza o no te la tapas. Eso no es esencial. Hay iglesias muy bonitas, ¿verdad? Muy silenciosas, donde todo es muy bonito así, muy ordenado. El pastor no es tan gritón como yo y todo suave, ¿verdad? Pero eso no es esencial. Eso no es esencial. Empezaron los problemas de la iglesia, vino crecimiento, vino liderazgo. ¿Sabes qué es lo que empezó a suceder? Esto es lo que empezó a suceder con la iglesia. El liderazgo de la iglesia empezó a sobresalir. Hubo iglesias y personajes, líderes de la iglesia. Estoy hablando de los líderes después de los apóstoles. Ya los apóstoles habían muerto todos. Se levantaron otros líderes que empezaron a hacer, se les conoce como patriarcas. De ahí viene la palabra papa. Papa quiere decir patriarca. También se les conocía como obispos. El obispo de Constantinopla, en el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, un obispo importante. El obispo de Antioquía, donde nacieron los primeros cristianos, otro obispo importante. El obispo de Alejandría, en el sureste del mar Mediterráneo, en el área de Egipto, otro obispo importante. El obispo de Cartago, en el norte de África, otro obispo muy importante. Y uno más que ustedes lo conocen bien, el obispo de Roma, otro obispo muy importante. Y a todos ellos los llamaban papas. De ahí, o eran los patriarcas de la iglesia primitiva.
Y papa realmente quiere decir, es un adjetivo para referirse a un padre espiritual en una forma cariñosa. Es como decir papaíto. ¿Ah? Papacito no, porque ese es otro. Pero papaíto. Me va a regañar mi esposa por eso. Me va a regañar mi esposa por eso. Bueno, ya ni modo. Acepto invitaciones a comer, hermanos. Ya, pero era una expresión de honor, de respeto, de admiración, de cariño. Y a todos se les llamaba papas, obispos también, patriarcas, papaitos. En lo espiritual, hay una iglesia aquí en la ciudad en la que todos los miembros de su iglesia le dicen al pastor papá, dad. Ya, hay una iglesia aquí que hace eso. En el sentido de amor, de cariño, de respeto, está bien con eso, ¿verdad? Yo no tengo problema. Lo estoy usando nada más como ejemplo. Aquellos líderes comenzaron a sobresalir, a crecer, a ser importantes, y la gente los admiraba tanto, los honraba, que los llamaba papas. ¿Qué sucedió después de eso? Que lo que era un título de honra, de amor, de admiración y de respeto, se convirtió en un título jurisdiccional. Es decir, a ver quién mandaba en dónde. Y ahí es cuando los problemas de la iglesia empiezan. O sea, a ver quién manda aquí, los diáconos o el pastor. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Quién manda en la casa, el hombre o la mujer? Algunos hermanos hasta empezaron a voltear para otro lado así. El problema es cuando confundimos la autoridad por honra, por una autoridad jurisdiccional. A ver quién manda, a ver quién grita más fuerte, a ver quién tiene más autoridad. Y eso empezó a suceder con los líderes de la iglesia llamados obispos. Y empezó a haber conflictos, ¿verdad?, entre las posiciones doctrinales del obispo de Antioquía con relación al de Alejandría o al de Cartago y al de Roma. Y luego empezaron a tener conflictos entre ellos, posiciones doctrinales diferentes. Y adivinen qué, comenzaron a separarse. Y comenzó la iglesia a fracturarse, porque cuando viene crecimiento y un liderazgo equivocado, entonces comienzan los conflictos de la iglesia. Y la iglesia comenzó a corromperse, porque ya no se trataba de predicar el evangelio, ya no se trataba de hablarle a la gente de la esperanza de la cruz del Calvario, sino de quién mandaba. Y se trataba de hacer dinero, y se moría uno, y entonces ¿quién lo iba a sustituir? El que tuviera más dinero, el que que fuera de mejores familias, el que fuera de mejor nivel social, etcétera. Y lo que la iglesia, lo que un día llegó a ser una iglesia santa, pura, establecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora era un negocio. Y empezaron los conflictos. Y el obispo de Roma ya no se llevaba bien con el obispo de Constantinopla. Y entonces se comenzó a separar el cristianismo en dos áreas, en dos alas. La serie, los que estaban a favor del cristianismo de Constantinopla, que hoy se llama como cristianismo ortodoxo, griego ortodoxo, todavía existe. Y se separó la iglesia de Occidente, que era la iglesia de Roma. Y entonces el obispo de Roma proclamaba ser la cabeza de la iglesia que Cristo había formado, y el obispo de Constantinopla proclamaba ser la iglesia que Cristo había formado. Y ninguno de ellos se entendía. Constantino, que llegó a ser emperador de Roma en los años 300, él tenía su oficina, o las oficinas principales del imperio romano en Roma. Pero un día se le ocurrió mover todas las oficinas, y construyó el nuevo lugar de su mandato en Constantinopla, y se llevó todas las oficinas del imperio a Constantinopla. Hasta ese punto, cuando él estaba en Roma,
Oh, el obispo de Roma era lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí estaban las oficinas del imperio. Y entonces todo el mundo admiraba y respetaba al obispo de Roma, porque ahí estaban las oficinas del imperio. Cuando Constantino construye una nueva ciudad y se lleva las oficinas del imperio a Constantinopla, entonces ahora el obispo de Constantinopla era top of the line. He became the boss, porque el emperador estaba ahí en Constantinopla. ¿Qué cree que sintió aquel que dejaron allá? ¿Celos? ¿Se sintió menospreciado? Entonces el obispo de Roma, al ver aquella situación, empezó en conflicto. No, ¿por qué ahora él es el más importante? Esos son los problemas de la iglesia. No, tampoco es nada nuevo. Andaba Jesús con sus discípulos y dice la Biblia que entre sus discípulos empezaron a discutir a ver cuál de ellos habría de ser el mayor. Todavía no se moría Jesús y ya estaban discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Así es la iglesia, terrible, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la verdadera entonces? ¿La de Constantinopla o la de Roma? Un día llegó en el año 1054, llegó el emperador un enviado del obispo de Roma. Llegó a Constantinopla y trajo una bula de excomunión. Dijo: están excomulgados todos. Y los excomulgó. No se parece a la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? ¿O sí? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza con Dios, ¿no le parece? Qué vergüenza con Dios, que Él hace cosas limpias, sanas y verdaderas, santas, y que el hombre con su orgullo, soberbia, hambre de poder, quiere echar a perder las cosas que Dios hace bien. Bueno, para terminar esto, resulta que ya no se quería Roma, ya no quería a los de Constantinopla, y los de Constantinopla no querían a los de Roma. Pues entonces se separó, se dividió la iglesia. No, todavía no, hermano, hasta el año 1500. Y se subdividió la iglesia. Cristianos ortodoxos griegos, cristianos católicos romanos. ¿Por qué no sabemos nada de los cristianos ortodoxos griegos? Porque en los años 600, cuando los musulmanes nacieron en Arabia Saudita, empezaron a conquistar todo el mundo conocido y empezaron a subieron y conquistaron Constantinopla y convirtieron lo que había sido una área cristiana, la convirtieron en musulmana. Entonces por eso no floreció el cristianismo ortodoxo de la misma manera en que creció el cristianismo católico romano. Porque hacia el área de Europa del Este no alcanzó a llegar no alcanzaron a llegar los musulmanes. Eso me lleva al surgimiento del Islam en el año 600, de los años 600. Un hombre árabe, cuidando los bienes de una mujer viuda muy rica, millonaria, terminó casándose con ella, le fue bien. Otro regaño, dijo Yuli. Otro regaño, dijo Yuli. Le fue bien, se casó con la viuda. Ese hombre se llamaba Mahoma. Y un día dice que tuvo una revelación de Dios. Y entonces esa revelación de Dios se atribuyó como algo genuino, como algo verdadero. Y ahí nace el musulmán. Ahí nace el islamismo en los años 600 con Mahoma. Y escuche esto. Mientras la iglesia de Cristo se peleaba entre ellos allá, el diablo estaba levantando a un hombre que iba a matar hasta el día de hoy a miles y miles y miles de personas a través de su fe.
Porque eso sucede cuando la iglesia de Cristo no entiende su función. Provoca muerte. El resultado de una iglesia que no entiende su función es que provoca muerte. Hay muerte espiritual cuando tú y yo como cristianos no entendemos cuál es nuestra función. Nuestra función no es tener mucho dinero, nuestra función no es tener casas más grandes, nuestra función no es ser millonarios, porque nada de eso nos vamos a poder llevar. Nuestra función es vivir para el reino de Jesucristo y predicar el evangelio. Esa es la función de la iglesia. Y no está mal tener esas cosas siempre y cuando las usas para el reino, a favor del reino. Porque en lo que la iglesia se peleaba, Satanás estaba levantando a un hombre llamado Mahoma. Y entonces ese hombre se proclamó profeta de Alá. Y entonces ese hombre hasta el día de hoy tiene billones de seguidores alrededor del mundo, porque la iglesia se estaba peleando. Que Dios tenga misericordia de la iglesia. En medio de toda esa corrupción, hermanos, lo que vino de la iglesia después fue el surgimiento de los monjes. Empezaron a surgir monjes. Estos son hombres, trato de dibujarle la imagen con mis movimientos. Acá tenemos a Constantinopla, acá tenemos a Roma, acá tenemos al Islam. Y en esta otra esquina tenemos a un grupo de personas que miró a la iglesia corromperse, pero que en el fondo del corazón sabía que esa iglesia ya no era la iglesia de la Biblia. Y esos hombres empezaron a formar monasterios. Pero primero ellos se separaron, se aislaron, dijeron: no, esto está muy corrompido, esto no es de Dios. Entonces se apartaron, se fueron a las montañas, entraban en largos procesos de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, de búsqueda del Señor. Empezaron a surgir los monjes, y de ahí surgieron las monjas también, porque había movimientos tanto de hombres como de mujeres. Entonces los monjes empezaron a crecer, a hacerse fuerte. La comunidad los empezó a mirar como personajes importantes una vez más. Empezó a admirarlos. San Francisco de Asís y todos los monjes que empezaron a formar órdenes de monasterios. Y entonces la iglesia, la comunidad les empezó a dar terrenos, tierra, dinero. Y de la comunidad empezó a salir gente de entre ellos que decían: oh, yo quiero seguirlo porque ese sí es un hombre de Dios. Y lo empezaban a seguir, se venían. Y entonces esos hombres que se apartaron de allá para empezar a buscar a Dios, se empezaron a hacer ricos, se empezaron a hacer importantes, construyeron grandes edificios, adquirieron poder, al punto de que la iglesia de donde ellos salieron se los trajo y les dijo: mira, pues ¿qué te parece? Te doy una de mis iglesias. Y les ofrecía liderazgo y les ofrecía poder, les ofreció. Entonces la iglesia volvió a absorber a aquellos hombres que querían buscar la santidad, y volvió a corromperse ese sector de la iglesia que buscaba avivamiento, rehabilitación. Y así la iglesia ha caminado por siglos, por años y años y años. El amor al dinero, el poder, la fama, dice la Biblia, la vanagloria de la vida, los afanes y los placeres del mundo comenzaron a corromper la iglesia. Por eso tenemos que guardarnos en santidad. Alguien dígame. Dios no está en contra de tus propiedades, pero quiere que te guardes y vivas en santidad. Dios no está en contra del honor de una persona, pero quiere que esa persona se guarde y viva en santidad. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Ponme la siguiente pantalla, hija, por favor. Vino crecimiento y liderazgo hasta el presente.
Pasaron los años 1000, llegaron los 1500, ya no tengo tiempo de explicar a Martín Lutero en los años 1500, 1600, Juan Calvino. Los voy a ir enseñando conforme vayan avanzando los meses, así que usted tranquilo, nomás véngase a la iglesia para que aprenda. Amén. Los años 1500, 1600 empezó a nacer lo que se llama el protestantismo. La iglesia resurge ahora con el nombre de protestantes en los años 1500. ¡Gloria a Dios! Nace el protestantismo y vuelve otra vez a repetirse ciclos. Y vienen las diferentes denominaciones: bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos. Y en el año 1900 hay un resurgimiento del bautismo del Espíritu Santo. Y en el año 1906, en la calle Azusa, en California, surge un nuevo mover del Espíritu Santo a través de un negrito, un pastor negrito. William Seymour se me hace que se llama, no estoy seguro. Ahí en la calle Azusa surge otra vez el movimiento del Espíritu Santo y resurge, porque no es que ahí nació el protestantismo, resurgió nada más, porque siempre Dios va a encontrar maneras de hacer a su iglesia resurgir. Alguien diga amén. Y de ahí nació el protestantismo, y en el año de 1914 se fundaron las Asambleas de Dios, la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Y este año, alguien da gloria a Dios, agosto 1 al 3 vamos a ir a celebrar 100 años de la iglesia hispana de las Asambleas de Dios aquí en los Estados Unidos. Denle un aplauso a Jesucristo. Bien, hasta ese punto llegamos a la iglesia entre tú y yo. ¿Qué tiene esto de importante? Que si nosotros no tenemos cuidado, nos van a pasar las mismas cosas que les pasaron a aquellas otras generaciones. Que si tú ves el cristianismo nada más como un asunto de religión y no de relación personal con Dios, no entiendes quién es la iglesia de Cristo. Hay 4 características de la iglesia de Cristo. Número 1, tiene que ser cristocéntrica. Diga conmigo, cristocéntrica. Es decir, Cristo tiene que ser el centro de la iglesia. Cristo. No las tradiciones de la iglesia, no la doctrina de la denominación, no el líder carismático sobresaliente. Tiene que ser Cristo. Número 2, la segunda característica, tiene que ser una iglesia enfocada en la Biblia. Una iglesia donde la Biblia sea su norma de fe y de conducta. Esa es la iglesia de Cristo. No las doctrinas, porque esas cosas en todo caso son superficiales. Aunque la doctrina ayuda a identificar a la iglesia de Cristo, no estoy en contra también del uso de la doctrina. No me malinterpreten, no estoy satanizando las áreas doctrinales. Estoy explicando lo básico, lo esencial, aquello que hace a la iglesia de Cristo. Número 1, a la iglesia de Cristo la hace Cristo. Dígame. A la iglesia de Cristo la hace la Escritura, la Biblia. Vivimos por la Biblia, no por lo que dice el sacerdote, no por lo que dice el papa, no por lo que dice el pastor de la iglesia. Vivimos nuestro cristianismo por lo que dice la Escritura. Por lo que dice la Escritura. No por lo que dice la religión, no por lo que dice Asamblea de Dios, no por lo que dice la iglesia Sinaí, sino por lo que dice la santa y bendita Escritura. La tercera característica de la iglesia es una iglesia enfocada en el gran mandamiento. El gran mandamiento es el siguiente, está en Mateo capítulo 22, si no recuerdo mal. Es más, ahí está, aquí se lo leo rápido. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el fundamento de la iglesia.
La Biblia es su norma de fe y conducta. Pablo le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Esa es la iglesia de Cristo, la que predica la palabra. Número 3, enfocado en el gran mandamiento, dice: y entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una iglesia que se enfoca en amar a Dios y amar a las personas. Porque a veces queremos amar a Dios porque a Dios es fácil de amarlo. Bueno, a menos a veces es más fácil de amarlo que el hermano que está enseguida. Y el mandamiento de Dios es: ama a Dios, pero ama a tu hermano. Pero me cae poco gordo, ámalo. Pero no piensa igual que yo, ámalo. La Biblia no dice que tiene que ser igual que tú, dice que lo ames. Termino. Y es una iglesia enfocada en la gran comisión. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo no la hace si se reúne el sábado o se reúne el domingo. Eso no hace la iglesia de Cristo. De veras se imagina usted en el cielo diciendo: ¿y tú cuándo te reunías? ¿El sábado? Sorry, te equivocaste porque eso era nomás para los judíos, el pueblo judío. Tú te reunías el domingo. No puedes entrar porque te reunías el domingo, perdón, al infierno. Porque te reunías el Sunday, el día del sol. Sunday. O el Thursday, el día de Thor, el de la película, ¿verdad? ¿Qué día te reunías? Porque Dios ve la sangre de Cristo. ¿A cuál iglesia quieres pertenecer? ¿Y qué tipo de cristiano quieres ser? Cierren sus ojos un momento. Iglesia, el mundo necesita entender, y tú y yo necesitamos entender, que la verdadera iglesia de Cristo no ostenta un título, y que el nombre que lleva no la hace la iglesia de Cristo, sino sus características. Porque la que ostenta título y posición se corrompe, se echa a perder, se contamina, se pelea entre ellas, se divide. Pero el que basa su relación con Dios a través de Jesucristo vive en lo espiritual y no en lo religioso. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México.
En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.